Una niña vació sobre el mostrador una mochila llena de monedas y susurró: ¿Dónde puedo comprar un corazón para mi mamá? Mientras los adultos a su alrededor apartaban la mirada, un hombre solitario se detuvo en seco. Y lo que ocurrió después dejó conmocionado a todo el hospital. Antes de acomodarnos, me encantaría saber desde dónde nos acompañas hoy. Cada vez que leo sus comentarios, recuerdo que este pequeño rincón de YouTube se ha convertido en algo especial. Distintas ciudades, distintas vidas. Y aún así, aquí estamos, compartiendo unos minutos de calma. Gracias por estar aquí. Ahora sí, disfrutemos la historia de hoy. Las camionetas de televisión llegaron antes que las grúas al lugar del accidente, frente al Hospital Regional del Condado de Bell, en la luz plana y gris de una mañana del este de Kentucky. Un tráiler de Whitaker Foods había quedado atravesado contra la barrera de protección. La cabina estaba hundida en la parte trasera de una camioneta pick-up. Las dos personas que viajaban en la pick-up ya habían sido llevadas en camillas a través de las puertas de urgencias. El conductor del tráiler entró caminando por su propio pie, sujetándose un hombro y evitando mirar hacia las cámaras. Caleb Whitaker llegó 40 minutos después, en un automóvil de cristales polarizados, y no llegó solo. Con él viajaban el abogado corporativo, un ajustador de seguros con un impermeable todavía mojado, y la directora de comunicaciones, que ya estaba escribiendo en su teléfono antes de que el vehículo terminara de detenerse. Ninguno había ido a consolar a nadie. El nombre de la empresa aparecía en letras de casi 2 metros sobre el costado del tráiler destrozado. Y alguien del departamento legal ya había formulado, en voz muy baja, una pregunta incómoda. ¿Estaban al día los registros de mantenimiento de aquella unidad? Todavía nadie podía responder. Caleb quería reunirse con las familias de los heridos antes de que el noticiero de la tarde presentara a Whitaker Foods como una empresa incapaz de molestarse siquiera en dar la cara. El administrador del hospital se negó. Un familiar, todavía temblando, explicó que un abogado ya les había advertido que no se reunieran con ningún representante de Whitaker Foods. Así que Caleb esperó en el vestíbulo mientras sus abogados negociaban al final del pasillo. Sobre una rodilla sostenía una carpeta llena de argumentos preparados. Caleb era un hombre acostumbrado a entrar en una habitación y sentir que la habitación se reorganizaba a su alrededor. Aquella no se movió ni un centímetro. Le dolía la mandíbula de tanto apretarla. Entonces escuchó las monedas. Al otro lado del vestíbulo, frente al mostrador de la tienda de regalos, una niña pequeña se había puesto de puntillas y estaba vaciando una bolsa de plástico para sándwiches. Cayeron monedas de 25 y 10 centavos. También algunos billetes arrugados que ella alisó cuidadosamente con las 2 manos, como alguien le había enseñado alguna vez. Después comenzó a construir pequeñas torres con las monedas. La niña se llamaba Nora Pike. Tenía 6 años. Durante 3 semanas había dormido junto a la cama de su madre, en un sillón de vinilo del piso de cardiología. Utilizaba su abrigo doblado como almohada. 2 noches atrás había escuchado a una enfermera decir en el pasillo que su mamá quizá necesitara un corazón nuevo. Nora se había quedado despierta haciendo la única clase de cálculos que puede hacer una niña de primer grado. El hospital tenía una tienda, y las tiendas vendían cosas. Disculpe. Su voz se mantuvo firme hasta la última palabra. ¿Dónde tienen los corazones? Es para mi mamá. La voluntaria de la tienda, una mujer de cabello gris y lentes de lectura colgados de una cadena, salió de detrás del mostrador y se arrodilló hasta quedar a la altura de Nora. Se lo explicó con dulzura. La tienda no vendía corazones. No era algo que se pudiera comprar allí. En realidad, no era algo que nadie pudiera vender. Nora hizo ese gesto educado con la cabeza que los niños suelen hacer cuando un adulto les explica algo. Luego volvió a contar su dinero. Esta vez, más despacio.
Sus labios se movían mientras sumaba. Porque si la tienda no vendía corazones, la única explicación que tenía sentido para una niña de 6 años era que no había llevado suficiente dinero. Caleb estaba leyendo un párrafo sobre cómo minimizar la exposición legal de la compañía. Lo leyó 3 veces. No comprendió una sola palabra. A 6 metros, pasillo abajo, su equipo calculaba cuánta responsabilidad podía evitar una empresa. A 6 metros, en la dirección opuesta, una niña se ofrecía para cargar con una responsabilidad que ningún adulto de aquel edificio podía sostener. Caleb cerró la carpeta, mantuvo la distancia y dejó la cartera en el bolsillo. Algún instinto más antiguo que su cargo le advirtió que poner dinero en la mano de aquella pequeña sería una ofensa que ninguno de los dos sabía nombrar todavía. En lugar de eso, buscó a una trabajadora social del hospital. «La niña de la tienda, ¿está sola?» No. Su madre era paciente de cardiología. Pike. Marisol Pike. Cuando Nora subió en el ascensor, Caleb la dejó ir. Primero pidió permiso a la enfermera responsable. Solo después de recibirlo la siguió. Se detuvo en la puerta de una habitación que le contó toda la historia, antes de que nadie pronunciara una palabra. Una cobija de supermercado doblada a los pies de la cama. Galletas de la cafetería guardadas dentro de un vaso de unicel. Ejercicios escolares de primer grado sin terminar, sujetos sobre la mesa por un crayón morado. El abrigo de Nora debajo del sillón de vinilo, todavía hundido con la forma de su sueño. Marisol Pike dormía con una mano recogida cerca del mentón. Respiraba apenas. Parecía más joven de lo que Caleb había imaginado y más agotada que cualquier persona que pudiera recordar. Su bolso estaba sobre la mesa de noche, desgastado en las esquinas por años de uso. Sujetado a una de las correas había un gafete de empleada. Malloy Dining Services. Caleb conocía el nombre. Malloy administraba la cafetería del Centro Regional de Distribución de Whitaker Foods, a menos de 20 kilómetros de allí. La enfermera bajó la voz. Marisol necesitaba ser transferida a un centro especializado en cardiología. La solicitud se había presentado y había regresado. Denegada. El seguro médico patrocinado por su empleador ya no estaba activo. «Eso es un problema administrativo», dijo Caleb. «Alguien dejó vencer una renovación. Busque la fecha de cancelación y lo arreglaremos». La enfermera se volvió hacia la computadora y comenzó a desplazarse por el expediente. Entonces, quitó la mano del ratón. Su postura cambió. Fue una quietud que Caleb recordaría mucho tiempo después. Como uno recuerda el silencio justo antes de que suenen las sirenas de una tormenta. La habitación permanecía en penumbra, llena del pitido medido del monitor y del roce de las hojas impresas. Caleb bajó la voz. ¿Cómo puede haber perdido la cobertura? Su gafete dice que lleva 3 años trabajando en nuestras instalaciones. La enfermera estudió la pantalla y después miró hacia la mujer dormida. Señor Whitaker, esto no fue una cancelación automática. Caleb guardó silencio. La orden de terminación vino de la cuenta administrativa de su contratista. La enfermera tragó saliva. 3 días después de que ella colapsara en la cafetería, mientras todavía aparecía registrada en cuidados intensivos. A sus espaldas, el monitor de Marisol perdió el ritmo. Sonó una alarma, y todo quedó en silencio. Marisol Pike despertó con la voz de un desconocido dentro de su habitación. El monitor se había estabilizado durante la noche. Una alteración del ritmo controlada con medicamentos. Las enfermeras del turno matutino hablaban del episodio con la cautela con que la gente habla de una tormenta que cambió de rumbo en el último instante. Marisol abrió los ojos. Un hombre alto, con un abrigo demasiado bueno para aquel piso del hospital, conversaba en voz baja con la defensora de pacientes junto a la ventana. Ella reconoció el apellido antes de que nadie se lo dijera. Whitaker.
pintado en la torre de agua detrás del centro de distribución, bordado en las camisas de hombres que jamás comían en su cafetería, y ahora, de pie, al pie de su cama. Solo había una razón por la que un apellido como aquel visitaría a una mujer como ella. Vino a proteger a su empresa, dijo. Su voz era débil, pero no tembló. Caleb se volvió. Vine por su hija. Entonces empezaremos por ella. Marisol intentó incorporarse unos centímetros sobre las almohadas. El esfuerzo le costó una respiración completa. Nora no aparece en fotografías, no concede entrevistas. No sale en nada que publique su empresa. Eso va antes de cualquier cosa que usted haya venido a decir. De acuerdo. Marisol lo observó sin convencerse. En su experiencia, hombres como él aceptaban muy rápido y recordaban muy despacio. Así que Caleb habló sin rodeos. Le contó que había escuchado a Nora en la tienda de regalos, intentando comprar algo que nadie podía vender, y que quería entender por qué habían cancelado el seguro médico de su madre. La mandíbula de Marisol se tensó. Algo cruzó su rostro y desapareció enseguida, doblado y guardado con la misma precisión que la cobija al pie de la cama. Su hija de 6 años había estado contando monedas frente a desconocidos. A eso habían llegado. Caleb metió una mano en su abrigo. «Permítame al menos...» «No». Los ojos de Marisol ni siquiera bajaron hacia la chequera. «Un favor se va por la puerta con usted. Yo no necesito un favor. Necesito que corrijan mi expediente». Respiró. «Yo nunca renuncié». Lo repitió más despacio. Porque aquella era la única verdad que todavía le pertenecía por completo. Nunca renuncié. Caleb permaneció quieto. Le dije a Trent Malloy que mis síntomas estaban empeorando. Iba a presentar los documentos para solicitar una licencia médica después de mi cita con cardiología. He trabajado 3 años en esa cafetería. Sé a qué tengo derecho y sé perfectamente que nunca firmé una renuncia. Sin querer hacerlo, Caleb comenzó a calcular. 3 años. Jornada completa. Tiempo suficiente para tener derecho a una licencia laboral protegida. Malloy Dining también tenía suficientes empleados en la región para que la legislación federal aplicara. Eso significaba que, si Marisol Pike pedía una licencia médica, Trent Malloy tendría que conservar su puesto, seguir pagando la parte patronal de su seguro médico, y pagar a alguien más para cubrir sus turnos. Dinero real. En un contrato que Malloy había ganado, prometiendo operar con menos gastos que cualquier competidor. Caleb había visto aquellos números durante la última renovación. Los había elogiado. Una renuncia, en cambio, no le costaba nada a Trent. Sobre el papel, el seguro terminaba de la manera normal en que termina cuando un empleado decide marcharse. Limpio, ordinario, invisible. Y de paso, enterraba un segundo problema. Las viejas quejas de seguridad de una trabajadora que había renunciado rara vez recibían una segunda revisión. En el pasillo, Caleb llamó a Denise Harper, directora de cumplimiento de Whitaker Foods. Denise llevaba 20 años diciéndoles a los ejecutivos exactamente aquello que no querían escuchar. Caleb le pidió que preservara todos los registros laborales y de beneficios relacionados con Marisol, sin alertar a Trent. «Puedo bloquear todo lo que tengamos nosotros», dijo Denise. «Pero Caleb, ella no es empleada nuestra. Está en la nómina de Malloy Dining. Empleador distinto, responsabilidad distinta, cadena de mando distinta». Sobre el papel, aquella separación siempre había parecido impecable. Junto a una cama de hospital parecía una trampilla. Caleb conocía el lenguaje. Había aprobado ese lenguaje. Durante años le había parecido protección. En una sala de cardiología parecía una pared. Y por primera vez estaba viendo de qué lado de la pared vivía la gente. Marisol lo observaba cuando regresó. Lo que sea que su abogado acaba de decirle, esas separaciones protegieron a su empresa. Hizo una pausa para respirar.
Nunca protegieron a las personas que llevaban gafetes de contratistas dentro de sus edificios. Caleb dejó que la frase permaneciera entre ellos. No había nada que pudiera discutir. Nora se mantuvo cerca durante toda la conversación, con las rodillas recogidas en el sillón de vinilo, observando a Caleb como los niños miran a un perro desconocido. Cuando la mirada de él se desvió hacia la bolsa de monedas que estaba sobre la mesa, Nora estiró la mano, la guardó dentro de su mochila y cerró el cierre, sin apartar los ojos de él. Caleb ofreció entonces lo único que Marisol no rechazó inmediatamente: una defensora de pacientes independiente y una abogada especializada en beneficios laborales, elegidas por ella, pagadas por Whitaker Foods, sin responder ante nadie de la compañía. Marisol podía despedirlas cualquier mañana si así lo deseaba. El departamento de comunicaciones no recibiría nada, ni un nombre, ni una fotografía, ni una palabra. ¿Y si las utilizo contra su empresa?, preguntó Marisol. Entonces estarán haciendo su trabajo. Marisol aceptó. Apenas, como quien acepta un paraguas de un desconocido mientras llueve. Caleb se ocupó de una cosa más en silencio. Llamó a la escuela de Nora. Lo hizo a través de la trabajadora social del hospital, para que la niña siguiera recibiendo sus tareas escolares. Nunca se lo mencionó a Marisol. Los salvadores anuncian su llegada. Caleb estaba aprendiendo a no hacerlo. Aquella noche, Denise rastreó el formulario electrónico de renuncia hasta una terminal administrativa del contratista, ubicada dentro del centro de distribución. Revisó la hora. Luego la revisó de nuevo. Y tomó el teléfono. La lluvia golpeaba los oscuros ventanales del vestíbulo cuando Caleb respondió. «Rastreé el formulario de renuncia», dijo Denise. «Se envió a las 2 de la tarde del martes pasado». Caleb miró hacia los ascensores de cardiología. Pudo haberlo presentado antes de empeorar. «No». Silencio. A las 2 de la tarde del martes pasado, Marisol Pike estaba inconsciente en cuidados intensivos. Caleb dejó de respirar por un instante. Denise continuó. «Y la firma tampoco es nueva. Caleb, alguien la copió de un documento que ella firmó hace 3 años». Un trueno retumbó detrás de los cristales, y Caleb comprendió que aquello no era descuido. Alguien había visto desplomarse a una mujer, y había visto una fecha límite. Caleb Whitaker había construido toda una carrera creyendo que cada problema tenía un número telefónico al que llamar. A las 7 de la mañana siguiente ya había ordenado una preservación legal de documentos, nóminas del contratista, registros de seguridad de la cafetería, bitácoras de entregas, informes de mantenimiento, sistema de quejas, datos de acceso por gafete, todo congelado, nada anunciado. Denise había insistido en la discreción. Si Tren escucha una acusación antes de que tengamos los archivos dejarán de existir, y las personas que podrían hablar comenzarán a recordar cuánto necesitan sus turnos. Así que Caleb no llamó a Trent Malloy. Llamó primero a la administradora de beneficios de su propia empresa. Le pidió que reactivara temporalmente el seguro de Marisol. En silencio. Ese mismo día. «No puedo hacer eso, señor Whitaker». «¿Por qué?» «Ella no pertenece a nuestro plan. Trabaja para Malloy Dining. No puedo incluir a una empleada de un contratista en nuestro seguro por orden ejecutiva. No existe un mecanismo». «Entonces construya uno». Hubo una pausa prudente. «Así no funciona esto». Caleb llamó después al propietario de Malloy Dining. Respondió un abogado. Una voz suave, tranquila, explicando que la señorita Pike había dejado de presentarse a trabajar y nunca completó la documentación de su licencia médica. Una situación lamentable, totalmente documentada. La empresa le deseaba una pronta recuperación. Caleb terminó la llamada. Se quedó sentado con una mano sobre la boca. Durante 30 años,
Su firma había movido almacenes, flotas, futuros enteros, y no podía mover un expediente de seguro a 18 kilómetros de distancia. El sistema estaba haciendo exactamente aquello para lo que había sido construido, y él había ayudado a construirlo. La abogada independiente presentó una apelación urgente. Posible fraude. Urgencia médica documentada. El hospital aceptó continuar estabilizando a Marisol, pero no podía prometer que el centro especializado la recibiría mientras el problema del pago siguiera abierto. Todos eran comprensivos. Nadie podía afirmar. Aquella tarde, Caleb subió al piso de cardiología con los documentos de la abogada y una pregunta de más. Marisol admitió en voz baja que nunca había terminado la solicitud de licencia. Esperaba la cita con el cardiólogo. También había sido cuidadosa porque Trent tenía una forma particular de recordar a sus empleados que quienes presentaban problemas de asistencia terminaban con menos horas. En aquella cafetería uno aprendía a enfermarse en su propio tiempo. ¿Guardó copias?, preguntó Caleb. De las quejas de seguridad, fechas, cualquier cosa que haya presentado. Escuchó su propia voz demasiado tarde, rápida, metódica. La voz de un hombre recopilando pruebas. El rostro de Marisol se cerró como una puerta. Trabajé allí 3 años, ¿verdad? Su respiración se acortó. Apoyó la palma sobre la cobija hasta recuperar el ritmo. Estoy acostada en esta cama demostrando que merezco que me traten como una persona. ¿Y ahora quiere recibos? No era eso lo que... Váyase, por favor. Nora bajó del sillón. 6 años. De puntillas. Tomó la cortina de privacidad y tiró de ella hasta recorrer todo el riel entre Caleb y la cama. Los pequeños ganchos repiquetearon sobre sus cabezas. Después, frente a Caleb, solo quedó una pared de tela pálida. Se marchó. No envió flores. No escribió una nota tratando de explicarse. Trabajó la apelación a través de la defensora y se mantuvo lejos. Porque mantenerse lejos era lo que le habían pedido. Y hacer exactamente lo que le pedían era la única disculpa que Marisol podía necesitar de él. Los días adquirieron un ritmo propio. La maestra de Nora envió ejercicios escolares. Un libro de la biblioteca sobre un faro. Una grabación de toda la clase diciendo buenos días. Nora terminó una hoja de ejercicios. Después se negó a regresar a la escuela. No quiso explicar el motivo hasta que la trabajadora social le preguntó con cuidado. Entonces lo dijo de esa forma directa en que los niños pueden explicar cosas inmensas. Si se iba, podían trasladar a su mamá a otro lugar. O su mamá podía morir. Y Nora no estaría allí cuando sucediera. La siguiente vez que Caleb apareció en el piso fue únicamente para entregar unos documentos a la defensora de pacientes en el puesto de enfermería. Desde la puerta abierta alcanzó a ver el sillón de vinilo, y pegado a la pared sobre él, un corazón recortado en cartulina roja. En el centro, sujeto con cinta adhesiva, había un billete de $1. El primer dólar que Nora había intentado gastar en la tienda. Nora siguió la mirada de Caleb. Subió al sillón. Despegó el corazón de la pared y lo guardó en su mochila. Mensaje recibido. Denise llamó esa noche. Su voz había cambiado. Alguien entró al portal del contratista desde una estación administrativa. Utilizaron un restablecimiento de contraseña autorizado por un supervisor. ¿Qué credenciales? Las de Marisol. Caleb cerró los ojos. Mientras estaba en cuidados intensivos, añadió Denise. 3 de las quejas presentadas por Marisol habían cambiado de pendiente de revisión a resuelta. La primera hablaba de entregas de carne en mal estado. La segunda, de registros de temperatura falsificados. La tercera mencionaba repetidas alertas de frenos en un vehículo de reparto de Whitaker Foods. Denise leyó 2 veces el número de ruta para estar segura. Era el tráiler que se había accidentado frente al Hospital Regional del Condado de Bell.
A la mañana siguiente, dejó el expediente sobre un escritorio en la pequeña oficina administrativa del hospital, donde Caleb trabajaba desde una silla prestada. Esto ya no es solamente una renuncia falsa. Caleb recorrió con la mirada los informes alterados. ¿Qué borraron? 3 advertencias. Carne en mal estado. Registros de seguridad falsificados. Denise se detuvo. Y defectos en los frenos del tráiler que chocó frente a este hospital. Giró la computadora hacia él. Modificaron todas las quejas y las marcaron como resueltas hace menos de una hora. Le sostuvo la mirada. Caleb, alguien sabe que estamos investigando. Al fondo del pasillo, una cortina de privacidad se cerró de golpe. Denise Harper realizó las entrevistas en un salón anexo de una iglesia, 2 pueblos más allá, donde ningún supervisor reconocería los automóviles estacionados afuera. Aún así, los trabajadores llegaron asustados. Se sentaban en el borde de las sillas plegables, sin quitarse los abrigos. Respondían las primeras preguntas como responde la gente cuando sabe que el alquiler del próximo mes puede depender de cada palabra. Tenían hijos. Horarios que cambiaban cada semana sin explicación. Y todos habían visto qué ocurría con quienes hablaban. No los despedían. No había documentos. Simplemente recibían menos horas. Después, aún menos. Hasta que el empleo se moría de hambre en silencio. Un lavaplatos, cuyo nombre Denise prometió mantener fuera del expediente, dejó finalmente su café sobre la mesa y habló. Marisol rechazaba entregas. Todo el mundo lo sabía. Leche que llegaba caliente. Camiones de carne que circulaban por encima de la temperatura segura. Marisol comprobaba el termómetro, anotaba la cifra y devolvía la mercancía. Incluso cuando eso significaba que faltaría comida en la línea. Tren lo odiaba, dijo el hombre. Cada entrega rechazada significaba una pérdida registrada. Y cada pérdida registrada provocaba preguntas de la gente de compras de Whitaker. Así que empezaron las instrucciones. Ajustar la hora de recepción. Tirar las impresiones del termómetro. Aceptar la entrega. Marisol se negó. Por eso dejó de programarla los días de recepción. Un supervisor de carga, entrevistado por separado, añadió la parte que Denise temía encontrar. El tráiler accidentado frente al hospital había recibido más de una advertencia por fallas intermitentes en los frenos. Siguió en circulación porque, técnicamente, todavía funcionaba. Retirarlo habría interrumpido una ruta de gran volumen. Nadie había determinado que los frenos provocaran el accidente. La inspección mecánica seguía abierta. Pero alguien sabía que existía un problema. Y el tráiler había salido a carretera de todas formas. Lo que Denise construyó página por página no era una conspiración, era peor. A su manera, era algo completamente ordinario. Distintos gerentes, distintos departamentos, cada uno haciendo una pequeña concesión bajo la misma presión constante. No registres la pérdida, no retrases la ruta, no falles en la meta. Nadie había decidido hacer daño a otra persona. Todos habían decidido no saber. Y Trent Malloy no siempre había sido el hombre que aparecía en aquel expediente. Denise investigó su historia. Un pequeño negocio familiar de banquetes. 2 camionetas. Una buena reputación construida durante 15 años organizando comidas para reuniones comunitarias y eventos de iglesia, hasta convertirse en un contratista regional. Para conseguir la cuenta de Whitaker Foods, Trent había puesto todo como garantía. Los equipos, el edificio, probablemente su casa. Perder aquel contrato no significaba únicamente pasar vergüenza. Podía borrarlo por completo y arrastrar 40 empleos con él. En algún punto, cada entrega rechazada, cada ausencia médica y cada factura de mantenimiento dejaron de parecerle costos normales de un negocio. Se transformaron en amenazas para su supervivencia. El miedo se había apoderado de las cuentas.
Y el miedo siempre redondea hacia abajo cuando calcula el valor de otra persona. Nada de aquello justificaba una firma falsificada. Solo explicaba al hombre que había decidido falsificarla. Caleb, mientras tanto, leía sus propios documentos, y parecían una confesión que no sabía que llevaba años escribiendo. En la pantalla brillaban los paneles de indicadores utilizados para renovar el contrato de Malloy. Costos laborales muy por debajo del promedio. Niveles de desperdicio casi demasiado perfectos. El consejo directivo lo había llamado una gestión ejemplar de proveedores. Caleb conservaba un recuerdo tan afilado como un corte de papel. Una reunión trimestral, él mismo elogiando los ahorros, sin preguntar cómo una cafetería lograba alimentar a más personas gastando menos cada trimestre. La respuesta siempre había estado dentro de los números. Caleb no había querido la respuesta, había querido el número. Los días de Marisol en el hospital eran irregulares. Los medicamentos mantenían estable su ritmo cardíaco, pero la dejaban agotada y confusa por las tardes. A menudo se dormía antes de que llegara la cena. El centro especializado llamó con noticias prudentes. Recuperar el seguro eliminaría una barrera, pero el traslado todavía dependía de su estabilidad clínica, de que hubiera una cama disponible y de que un especialista aceptara el caso. El dinero era solamente la primera puerta. Marisol utilizó la fuerza que le quedaba durante las mañanas para ganar una discusión. Nora volvería a la escuela a mediodía. Su madre insistió. La infancia no debía detenerse por un hospital. Así que Nora regresó. Mantenía el abrigo puesto mientras estaba sentada en su pupitre. Guardaba la mitad del almuerzo envuelta en una servilleta para llevársela a su mamá. 2 veces al día pedía llamar al piso de cardiología, y una enfermera siempre respondía. Ese era el acuerdo que hacía posible la escuela. Caleb vio a Nora una vez aquella semana en la sala familiar. Intentó hacer lo que hacen los adultos. Le preguntó por su dibujo. Nora lo examinó por encima de la hoja de ejercicios. Los adultos les hacen preguntas fáciles a los niños cuando no quieren responder las difíciles. Volvió al lápiz. Caleb permaneció allí sintiéndose exactamente tan grande como merecía sentirse. Entonces, discretamente, el caso cambió. Una trabajadora de la cafetería recordó el cuaderno de espiral de Marisol. Fechas, números de camiones, temperaturas, nombres. Trent había revisado el casillero de Marisol después de que ella colapsara. No encontró nada. Nora sabía por qué. Había visto a su mamá esconder algo dentro de un libro de recetas de la iglesia, en su departamento. La niña no se lo dijo a nadie durante 2 días. Primero observó. Vio a Caleb preguntarle a Denise por el nombre de una empleada asustada. Y vio a Denise negarse a decírselo directamente. Solo entonces Nora cruzó la habitación hasta la defensora de pacientes y tiró suavemente de su manga. Mi mamá escondió algo, susurró. Pero el señor Whittaker no puede llevárselo. Le dijo cuál era el libro. Y puso una condición. La pronunció con la seriedad de quien negocia un tratado entre países. Caleb solo podría ver el cuaderno en presencia de su mamá. El libro de recetas apareció exactamente donde Nora había dicho. La portada tenía una mancha de harina. Dentro de la tapa estaba la letra de la abuela de Marisol. Con autorización escrita de ella, la defensora de pacientes lo recogió en el departamento y lo llevó a la habitación del hospital. Nora lo identificó con un único movimiento de cabeza. Entre recetas de guisos apareció un cuaderno estrecho de espiral. Sus páginas estaban llenas de anotaciones densas y disciplinadas, fechas de entrega, números de camiones, temperaturas tomadas 2 veces, y junto a cada registro, los nombres de las personas que estaban presentes cuando se leyeron las cifras. Las últimas páginas apuntaban a fotografías almacenadas en una cuenta privada de correo electrónico. Denise comparó las imágenes con entregas reales, documentos reales, horas y fechas reales. Después fue muy cuidadosa al explicar lo que aquel cuaderno no era. Esto no es una llave mágica,
Cada fotografía debe autenticarse. Cada anotación tiene que compararse con los registros de los servidores. Cada testigo debe declarar por separado y poner su propia versión en el expediente. Tocó el cuaderno. Esto es un mapa, no es el destino. Pero el mapa mostraba algo que nadie había visto completo. Marisol había utilizado repetidamente durante meses la línea confidencial de quejas para contratistas, y cada una de sus denuncias había sido enviada a resolución local antes de llegar a la oficina central de cumplimiento de Whitaker Foods. Regresaban al supervisor regional. Regresaban a Trent Malloy. Caleb leyó el historial de enrutamiento de pie. Ni siquiera tuvo derecho a fingir sorpresa. Conocía aquel diseño. Años atrás, los departamentos legal y de recursos humanos habían presentado una propuesta: permitir que las quejas de contratistas se resolvieran primero a nivel regional. Mantener pequeños los problemas pequeños. Evitar que disputas de asistencia y acusaciones sin respaldo se convirtieran en costosas investigaciones corporativas. Clasificación eficiente, lo habían llamado. Control de costos. Caleb había hecho 2 preguntas, las 2 sobre dinero, y había firmado. Denise recuperó el archivo original de la política aquella noche. Giró la computadora hacia él, igual que había hecho en aquella oficina prestada del hospital. Allí estaba su firma. Su nombre impreso debajo de la cláusula exacta que había enviado las advertencias de Marisol Pike una y otra vez al hombre sobre quien ella intentaba advertir. Durante 3 semanas, Caleb había logrado verse como un ejecutivo decente, engañado por un contratista corrupto. El expediente acabó con esa comodidad. Trent había cometido el fraude, pero Caleb había construido la tubería por la que el fraude circuló. Y la tubería había funcionado perfectamente. Estaba diseñada para mantener baratos los problemas. Había mantenido aquel problema tan barato que casi no costó nada. Solo el corazón de una trabajadora de cafetería. Caleb llevó personalmente aquella información a la habitación. La dueña del cuaderno merecía escucharlo directamente de él, en su presencia. Esas eran las condiciones. Marisol escuchó desde la cama, con las manos dobladas sobre la cobija. Cuando Caleb terminó, ella mantuvo la voz serena, ni amable, ni elevada. «Está esperando que yo le diga que usted no podía saberlo». Negó lentamente con la cabeza. La política funcionó exactamente como estaba escrita. Tuvo que detenerse un instante para respirar. Protegió a su empresa de escuchar cosas que podían costar dinero. Sus ojos no abandonaron los de Caleb. No falló, señor Whitaker. Tuvo éxito. El aire volvió a faltarle por unos segundos. Esperó. Después continuó. Y ahora quiere el cuaderno. Marisol puso sus condiciones. Levantó un dedo por cada una. El hábito de una mujer que llevaba años revisando números que nadie quería que revisara. La identidad de ningún empleado sería revelada sin su consentimiento. Nora no aparecería en nada. Nunca. La investigación debía ser independiente del departamento legal de Whitaker Foods. Cualquier fondo para trabajadores sería administrado por una organización externa, y su atención médica no podía depender de nada, ni de su silencio, ni de su cooperación, de nada. «De acuerdo», dijo Caleb. Aceptó todas. Denise explicó el costo real de ese acuerdo: multas por seguridad alimentaria, demandas laborales, pérdidas de contratos, una inspección completa de toda la flota, y acciones de los accionistas dirigidas directamente contra Caleb. Richard Sloan, director principal del consejo, llamó aquella tarde con otra opción: restaurar silenciosamente la cobertura de la mujer. Cancelar discretamente el contrato de Malloy. Un error aislado de proveedor, manejado de forma responsable. «Podríamos ayudarla más rápido», señaló Richard. Y esa era precisamente la trampa. La vía silenciosa realmente podía ser más rápida para Marisol.
para una sola persona. Caleb pensó en ello más tiempo del que después se sentiría orgulloso. Luego firmó 3 autorizaciones. Financiamiento provisional para mantener abierto el acceso de Marisol al tratamiento mientras avanzaba la apelación. Una investigación independiente administrada a través de los defensores de pacientes y trabajadores. Y la entrega voluntaria de los registros de seguridad y del sistema de quejas a organismos estatales y federales, incluido el archivo de la política que llevaba su propia firma. Ordenó inspeccionar toda la flota. Suspendió la renovación del contrato de Malloy Dining. Camiones comenzaron a salir de circulación. En algún lugar del condado, los números de producción empezaron a sangrar. El teléfono de Trent Malloy comenzó a sonar. Y no se detuvo. Caleb seguía sentado ante la mesa de conferencias cuando su celular vibró sobre el vidrio. Richard Sloan llamaba desde una reunión de emergencia del consejo que ya había comenzado. Has excedido la autoridad de un director ejecutivo. Los documentos son correctos, respondió Caleb. Y tenemos responsabilidad. Del otro lado llegó una risa fría, sin humor. Los accionistas no están pagando por tu conciencia, Caleb. Están pagando por estabilidad. Al fondo de la llamada se escuchó el golpe seco de un pequeño mazo contra una mesa. Tu autoridad de firma fue suspendida hace 5 minutos. La llamada terminó. La historia apareció en los medios un martes por la mañana. Y era hermosa. Ese era el problema. Un medio regional publicó un artículo con un titular amable. Una niña en la tienda de regalos de un hospital intentando comprar un corazón para su mamá. Y el director ejecutivo que la escuchó y decidió ayudar. Palabras cálidas sobre compasión. Una fotografía de la entrada del hospital iluminada por el sol de la mañana. El artículo omitía la renuncia falsificada. Omitía la línea de denuncias que devolvía cada advertencia al hombre sobre quien se advertía. Las fallas de los frenos. La carne en mal estado. La política con la firma de Caleb Whittaker. Habían tomado el mes más terrible en la vida de una familia, y lo habían reducido al único instante que hacía parecer bondadosa a una corporación. Nunca publicaron el apellido de Nora. No hacía falta. Una niña de 6 años. Un piso de cardiología. Una madre que trabajaba en la cafetería del centro de distribución. En un condado de aquel tamaño, era casi como publicar el número de su autobús escolar. El miércoles, la gente del pueblo ya sabía quién era. El jueves, las capturas de pantalla habían viajado más lejos de lo que jamás viajaría la verdad. Marisol leyó el artículo en el teléfono de la defensora. Su pulgar se detuvo a mitad de la pantalla. Él aceptó, dijo en voz baja. Fue lo primero, antes de cualquier otra cosa. Miró a la defensora. Ella quedaba fuera. Aquella misma tarde suspendió todo contacto directo con Caleb. Indicó a la defensora que no compartiera nada más con Whittaker Foods, ni su estado de salud, ni noticias sobre el traslado. Nada. Caleb investigó la filtración esperando encontrar a un villano. Encontró algo peor. A sí mismo. Su directora de comunicaciones no había entregado el nombre de Nora. Tampoco había ofrecido la historia a ningún periodista. Pero cuando un reportero llamó con fragmentos del encuentro, ella confirmó algunos datos. Porque semanas atrás, cuando las cámaras comenzaban a reunirse frente a un tráiler accidentado, Caleb había ordenado a su equipo estabilizar la narrativa. Nunca pidió una historia sentimental. Nunca hizo falta. Las órdenes vagas de los hombres poderosos funcionan como permisos en blanco. Alguien había completado el suyo. La directora intentó defenderse. Aprovechemos la cobertura. Es positiva. Caleb se negó. Rechazó todas las entrevistas. Nunca volvió a repetir ante nadie las palabras que Nora había pronunciado en la tienda de regalos. Pidió al medio eliminar los detalles identificativos. El medio accedió. No cambió nada.
No se puede devolver el sonido a una campana en un condado donde todos ya estaban escuchando. En la escuela, un compañero reconoció a Nora. Después comenzaron los adultos. Las cabezas ligeramente inclinadas, las voces demasiado dulces, la empleada de la cafetería que le acarició el hombro con lágrimas en los ojos. Compasión visible, en todas partes, al mismo tiempo. Nora dejó de ir a clases. Le explicó el motivo a la trabajadora social con una sola frase. Ahora todos conocen la cosa que más miedo me da. Marisol, agotada y acorralada, consideró retirar el cuaderno de la investigación. Denise le explicó honestamente lo que eso cambiaría y lo que no. Las pruebas digitales obtenidas de forma independiente podían seguir utilizándose, pero sin la cooperación de Marisol, sería mucho más difícil proteger a los otros trabajadores y demostrar el contexto. Caleb se negó a permitir que nadie la presionara. Ordenó a los investigadores externos actuar como si Marisol Pike no les debiera absolutamente nada, porque no les debía nada. Entonces la vida encontró otra forma de ser cruel. El centro especializado llamó. La cobertura provisional de Marisol había sido aprobada. La puerta del dinero finalmente estaba abierta, pero la cama que llevaba esperando fue asignada a un paciente en peligro más inmediato. Y las cifras de Marisol tampoco eran suficientemente estables para trasladarla aquel día. No había un villano, solo triaje médico, haciendo sus cálculos honestos. Caleb recibió la noticia de pie en el estacionamiento del hospital y comprendió por completo que ya no quedaba nadie con quien negociar. Su dinero era inútil allí. Su cargo era inútil. Las personas más enfermas iban primero. Era el único sistema de toda aquella historia que estaba funcionando exactamente como debía. Nora volvió a dormir en el sillón de vinilo. El hospital ofreció a la familia una habitación de alojamiento a unas calles de distancia. Nora se negó. Demasiado lejos. Si ocurría algo, quería estar a 12 pasos, no a 12 minutos. El corazón de cartulina roja volvió a desaparecer de la pared. Durante la semana buena, Nora lo había pegado otra vez. Ahora regresó a la mochila. La pared quedó vacía. Nadie le preguntó por él. El viernes por la tarde, el consejo directivo presentó su respuesta. El director jurídico colocó un acuerdo grueso sobre la mesa frente a Caleb. Dejó una pluma fuente a su lado y explicó las condiciones con ese tono que los abogados reservan para lo que consideran misericordia. Malloy Dining aceptaría toda la responsabilidad. Whitaker Foods negaría conocimiento previo. Caleb conservaría su puesto. Y Marisol Pike recibiría financiamiento confidencial. Traslado inmediato. Atención a largo plazo. Todo. Una firma trasladaría legalmente la responsabilidad a Malloy Dining. Usted sigue siendo director ejecutivo, dijo el abogado. Whitaker Foods permanece intacta. Pasó a la cláusula médica. Y el pago del tratamiento de Marisol Pike puede aprobarse inmediatamente. Revisión de especialistas y la siguiente cama cardíaca disponible en cuanto sus médicos consideren seguro trasladarla. Caleb observó la línea destinada a su firma. Solo le pedían enterrar una política. Y un nombre. El suyo. ¿Qué ocurre si me niego? Su tratamiento continuará por el proceso normal de apelación. El abogado hizo una pausa. Y mañana por la mañana, su carrera de 30 años podría ser lo siguiente que entre en soporte vital. Caleb bajó la pluma. Después colocó la tapa. El chasquido fue duro. No firmaría. No hubo tribunal. No hubo cámaras. Solo una mesa larga en una sala de conferencias alquilada. Una caja de carpetas. Y una cafetera que nadie tocó. No era un juicio. Tampoco un espectáculo de conciliación. Era una conferencia conjunta para establecer hechos, convocada después de la orden de preservación documental. Cada organismo estaba allí por una parte estrecha de la verdad. Alrededor de la mesa se sentaron miembros del consejo de Whitaker Foods, investigadores externos, representantes de la aseguradora,
abogados laborales, funcionarios de seguridad alimentaria y 2 personas silenciosas de una oficina federal cuyas tarjetas mencionaban fraude en beneficios. Allí la verdad sería pesada, no gritada. Marisol Pike no estaba presente. Era su elección, su corazón, las palabras de su hija, sus semanas en un sillón de vinilo. Nada de aquello sería exhibido como prueba emocional. A través de la defensora independiente, había autorizado el uso limitado de páginas censuradas del cuaderno. También había reservado por escrito su derecho a suspender cualquier entrevista si su salud empeoraba. Participaría como fuente de hechos, o no participaría, nunca como espectáculo. Denise Harper presentó pruebas durante 3 horas. Lo hizo como una mujer que sabía que cada página sería atacada después. Registros de acceso a terminales del contratista, la plantilla archivada de la renuncia, datos de servidores que mostraban 3 quejas modificadas en una sola hora. Nóminas, escaneos de entregas, datos de temperatura que coincidían hasta el decimal con el cuaderno de espiral, advertencias de mantenimiento vehicular, declaraciones de empleados obtenidas por separado, testimonios que coincidían en detalles que ninguna de aquellas personas habría podido coordinar. En conjunto, las pruebas respaldaban una conclusión. Trent Malloy había falsificado la renuncia de Marisol Pike y terminado su seguro médico días antes de que pudiera completar la documentación de su licencia protegida. Debajo de aquello había un patrón. Registros de seguridad modificados. Trabajadores presionados para ocultar pérdidas y retrasos. Sobre el accidente, Denise fue exacta. Las advertencias de frenos estaban documentadas, eran repetidas, habían sido ignoradas. La inspección mecánica seguía abierta. Nadie en aquella mesa afirmaría que los frenos habían provocado la colisión, porque todavía no lo sabían. Y aquella sala había terminado con las historias convenientes. Trent no habló por sí mismo. Compareció a través de un abogado defensor, uno muy bueno. El abogado invocó el derecho de su cliente a guardar silencio. Y después dirigió toda su atención hacia Whitaker Foods. Objetivos de costos poco realistas. Instrucciones ambiguas de cumplimiento. Un sistema de denuncias que, por política corporativa escrita, devolvía cada advertencia al supervisor local. Su cliente, argumentó, había operado dentro de una estructura diseñada por la propia corporación. Una estructura de la que Whitaker Foods se había beneficiado. Si esta sala quiere hablar de responsabilidad, dijo. La conversación no puede terminar en Trent Malloy. Era una defensa que contenía verdad. La única clase de defensa que realmente funciona. Trent había actuado deliberadamente. Las marcas de tiempo bastaban para demostrarlo. Pero la presión era real. La política era real. Y la firma sobre aquella política pertenecía al hombre sentado en la cabecera de la mesa. Trent fue suspendido de todas las operaciones. No fue arrestado. Los 2 investigadores federales informaron, con un lenguaje plano y procesal, que se habían abierto investigaciones formales. Fraude de beneficios, manipulación de registros electrónicos, posibles infracciones laborales y de seguridad relacionadas, citaciones, análisis forense, entrevistas, decisiones sobre cargos, meses, quizá años. La justicia, parecían decir, no era un acontecimiento, era un trabajo. Para entonces, los prestamistas de Malloy Dining ya estaban rodeando la empresa. Y más de 40 trabajadores de cafetería y almacén, personas que no habían hecho nada más que presentarse a trabajar, observaban cómo su empleador se hundía debajo de ellos. Entonces, llegó el turno de Caleb, e hizo algo que nadie en la sala esperaba por completo. Rechazó formalmente el acuerdo de contención. En el expediente, declaró que la línea de denuncias para contratistas había funcionado conforme a una política que él mismo había revisado y aprobado. Autorizó la entrega de los registros de compras y del sistema de quejas, incluido el archivo que llevaba su nombre.
No ofreció contexto, no pidió reconocimiento. Leyó una sola frase preparada y dejó el papel sobre la mesa. El sistema funcionó como fue diseñado, y yo soy una de las personas que lo diseñó. El consejo hizo lo que hacen los consejos. Antes de que terminara la sesión, Caleb había sido removido de la presidencia. Su compensación por desempeño quedó cancelada. Su autoridad como director ejecutivo pasó a supervisión independiente temporal. Su futuro dentro de la compañía quedó oficialmente sin resolver. 30 años reestructurados en 40 minutos. Caleb aceptó todo sin discutir. Se había beneficiado de aquella máquina durante décadas. No iba a fingir sorpresa al descubrir sus dientes. 2 actos de decencia sobrevivieron entre los restos. Whitaker Foods terminó el contrato de Malloy, pero financió salarios y alimentación para los trabajadores desplazados durante la transición. Y la aseguradora, después de revisar las pruebas de fraude y los registros de licencia, revocó la terminación de Marisol, no como caridad, como corrección. Su traslado fue aprobado. El cardiólogo habló con absoluta claridad. Aquello era una evaluación, no una cura. Podían ser necesarias intervenciones avanzadas más adelante. Nadie podía prometer un corazón de un donante. Marisol firmó la autorización para utilizar los registros censurados. Después dijo solamente: Caleb finalmente dejó de pedirle a mi familia que pagara el costo de proteger a su empresa. No era perdón, era aritmética. Por aquel día, bastaba. La mañana del traslado, Caleb permaneció lejos de la camilla, fuera del camino, fuera de cualquier fotografía. Nora lo vio al otro lado del pasillo. Se detuvo. Sujetaba con ambos puños las correas de su mochila. Después de un largo momento, inclinó ligeramente la cabeza. Un pequeño gesto. Y continuó caminando junto a su mamá. Las puertas del ascensor se cerraron. Denise cruzó el pasillo con un documento en la mano. Orden Federal de Preservación. Caleb la miró. ¿Van a abrir una investigación penal contra Tren? Tren es un sujeto directo. Denise le entregó el documento. Pero también están revisando la cadena de decisiones, compras, cumplimiento, diseño del sistema, aprobación ejecutiva, todo. Caleb bajó la mirada hacia la lista. El nombre de Tren Malloy aparecía en la primera página. El de Caleb Whitaker estaba más adelante. Todavía no como una acusación, como una pregunta que el gobierno había decidido formular. Meses después, en una mañana buena, Marisol Pike preparaba panqueques. En una mañana difícil, se sentaba en una silla plegable junto a la estufa. Le indicaba a Nora en qué armario estaba el jarabe y permitía que su hija llevara los platos. La recuperación llegaba así, irregular, sin avisar. Los especialistas habían logrado estabilizarla. Ajustaron sus medicamentos. Continuaban evaluándola para cualquier tratamiento que pudiera venir después. Nadie utilizaba la palabra curada. Algunas semanas, caminar del dormitorio a la cocina todavía requería descansar en una pequeña mesa del pasillo. La posibilidad de futuras hospitalizaciones seguía allí. Todos habían aprendido a mencionarla en voz alta en lugar de hablar alrededor de ella. Pero Marisol estaba en casa. Esa era la frase que Nora llevaba a la escuela como una moneda en el bolsillo. Mamá está en casa. No a salvo para siempre. No curada definitivamente. En casa. Nora volvió a clases de tiempo completo. Tenía una consejera que le agradaba, y un acuerdo permanente. Ante cualquier cambio real en la salud de su mamá, la escuela se lo diría rápido, y le diría la verdad. Ya no llamaba a la clínica de cardiología cada hora. Guardaba el número dentro de su estuche de lápices, donde podía verlo cada vez que abría la tapa. En las tardes en que Marisol dormía demasiado, Nora todavía terminaba caminando hasta la puerta del dormitorio. Se quedaba allí, tan silenciosa como un mueble, mirando cómo la cobija subía y bajaba. La confianza se estaba aprendiendo de nuevo de la única manera posible.
Un día normal demostrando su normalidad cada vez. La investigación continuó avanzando. Trent Malloy todavía no había sido declarado culpable de nada. Sus abogados seguían argumentando, con cierta fuerza, que las exigencias de Whitaker Foods y una supervisión defectuosa habían construido el camino por el que él decidió conducir. Antiguos empleados dieron entrevistas. Discos duros fueron enviados a laboratorios. El proceso avanzaba como avanzan los procesos federales, con rigor, a la velocidad de una piedra. Marisol encontraba agotadoras las solicitudes repetidas de entrevistas. A veces se negaba. La defensora independiente se aseguraba de que negarse siempre fuera una posibilidad real. Whitaker Foods pagó multas, resolvió una serie de demandas laborales y perdió un importante contrato regional frente a un competidor que utilizó la palabra integridad en su comunicado de prensa. La flota pasó por una auditoría externa de mantenimiento. Con el tiempo, los investigadores concluyeron que el mantenimiento aplazado había contribuido al accidente frente al Hospital Regional del Condado de Bell. Contribuido, no causado por sí solo. Las dos personas que viajaban en la pick-up se recuperaron lentamente y continuaron con sus propias reclamaciones. Merecían su propia justicia. Nadie convirtió su sufrimiento en un capítulo secundario de la historia de otra persona. Y algunas cosas sí fueron construidas. Se creó un fondo independiente de protección para trabajadores, denuncias anónimas, revisión externa, ayuda urgente con beneficios, asistencia legal, sin el nombre Whitaker en el membrete, y sin una mano de Whitaker sobre el volante. Las quejas de contratistas ahora evitaban automáticamente a cualquier supervisor mencionado en ellas. Denise Harper pasó a dirigir una nueva oficina de ética bajo supervisión independiente, lo que significaba que, por fin, podía perder discusiones únicamente frente a la verdad. Varios ejecutivos de compras abandonaron la empresa discretamente. Sus paneles de indicadores fueron retirados junto con ellos. Caleb Whitaker conservó el título de director ejecutivo durante una transición supervisada. Ya no era presidente del consejo, y había perdido gran parte del poder que alguna vez acompañó a su firma. Por primera vez en su vida adulta, su nombre seguía en la puerta mientras otras personas revisaban qué hacía con él. Algunos accionistas lo llamaron irresponsable. Algunos empleados dijeron que solo había reaccionado porque finalmente lo habían sorprendido a plena luz del día. La compañía permitió que ambas opiniones existieran, porque ambas tenían pruebas. Caleb no obtuvo reivindicación, obtuvo una rutina. Visitaba instalaciones de contratistas sin séquito. Leía quejas sin resolver en lugar de resúmenes sobre problemas supuestamente cerrados. Dejó de pedir que las malas noticias sonaran tranquilizadoras. Y los domingos por la tarde llamaba a su hija adulta. Ella llevaba años creyendo que su padre ofrecía soluciones del mismo modo que otros hombres ofrecían excusas. Para terminar conversaciones, no para tenerlas. A veces ella respondía. Los dos estaban aprendiendo a hablar sin una agenda sobre la mesa. Era lento. Caleb había dejado de esperar que las cosas lentas se apresuraran. En primavera, la escuela de Nora organizó su presentación musical en el pequeño gimnasio. Las sillas plegables arañaban el piso. Las familias se abanicaban con programas fotocopiados. Los niños miraban más allá de las luces del pequeño escenario, buscando entre el público a sus personas. Marisol entró con un cardigan sencillo. Se sentó cerca del pasillo por si se cansaba. No había recuperado la fuerza de antes. Había recuperado los martes por la noche en un gimnasio escolar. Y sabía perfectamente cuál de las dos cosas era una victoria. Caleb se sentó en la última fila, sin empleados, sin cámaras, sin cheques. No se acercó a Marisol. Ella lo vio. Y dejó en manos de Nora cualquier cosa que viniera después. Cuando terminó la última canción, Nora cruzó lentamente el piso del gimnasio.
Como uno se acerca a algo sobre lo que ya tomó una decisión, pero que todavía no se ha atrevido a hacer. Se detuvo frente a Caleb y extendió el corazón de cartulina roja. Dentro seguía pegado el billete de $1. El primero. Sobre la cartulina, escrito con lápiz y letras irregulares, había un mensaje. No compraste un corazón para mamá, ayudaste a que la gente escuchara. Caleb tomó el corazón con muchísimo cuidado. ¿No quieres guardar el $1? Nora negó con la cabeza. Va con el recordatorio. Caleb la miró. ¿Qué recordatorio? El dinero no era lo que le faltaba a todo el mundo. Caleb bajó los ojos hacia el billete pegado dentro del corazón de papel y comprendió por qué Nora lo había conservado durante todos aquellos meses. No era un pago, era una prueba. La prueba de aquello que una niña había creído antes de que los adultos finalmente comenzaran a decir la verdad. Marisol se acercó. Apoyó una mano sobre el hombro de su hija. Dijo la verdad cuando guardar silencio habría sido más barato, le dijo a Caleb. Gracias por eso. No era la bienvenida de un héroe, era un recibo. Nunca debió hacer falta tanto valor, respondió Caleb, para conseguir que alguien escuchara una queja ordinaria. No pidió nada a cambio. Después, Marisol descansó en los escalones de la escuela mientras el estacionamiento se vaciaba. Nora se sentó junto a ella, tarareando la última canción de la presentación. Caleb permaneció a una distancia respetuosa, el corazón de papel en la mano. Cuando estuvo lista, Nora tomó la mano de su mamá y la ayudó a levantarse. Las dos caminaron hacia el automóvil, despacio, como la honestidad. Detrás de ellas, las luces del gimnasio se apagaron fila por fila. La investigación no había terminado. La salud de Marisol seguía siendo incierta. El futuro de Caleb tampoco estaba resuelto. Pero esta vez, alguien estaba escuchando. Y así llegamos al final de nuestra historia. Antes de despedirnos, un pequeño recordatorio. Esta historia es ficticia. Fue creada con fines de entretenimiento y narración, pero la emoción que hay detrás de ella es real. El amor muchas veces aparece en las manos más pequeñas, en las oraciones más silenciosas y en el valor necesario para pedir ayuda. ¿Qué momento fue el que más tocó tu corazón? Cuéntanoslo en los comentarios. Si esta historia te conmovió, deja tu me gusta. Compártela con alguien que todavía crea en la bondad y suscríbete para escuchar más historias llenas de emoción. Puedes ver otra historia inspiradora en la pantalla final o en nuestra lista de reproducción. Gracias por acompañarnos. Mantente cerca de quienes amas. Mantén la bondad en tu corazón. Y nos veremos en la próxima historia.